Señor, me pongo delante de ti. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes el tema, la experiencia de la adoración. La experiencia de la adoración. Y quiero compartirlo en forma de estudio, de conferencia. Esto tiene un estilo muy particular, muy propio. No es una predicación así como ustedes acostumbran ver. Las conferencias tienen una forma muy particular, muy propia, pero lo vamos a tratar de compartir en el tiempo apropiado en el nombre del Señor y con el estilo que esto pide, que esto exige. La experiencia de la adoración. Miren, la palabra adoración tiene varios sentidos. Ustedes han escuchado siempre hablar de adoración y probablemente han escuchado diversas definiciones de la palabra adoración. Yo supongo que por predicaciones del pastor, por estudios bíblicos, tal vez en internet, como ya tenemos tanto acceso a fuentes de información, ya todo el mundo tiene acceso a información. Y el que no tiene conocimiento de algo, pues no tiene conocimiento porque no quiere conocimiento, porque conocimiento hay, estamos cerca del conocimiento, donde quiera está el conocimiento. Y el conocimiento te llega a través de internet, te llega a través de la televisión, te llega a través de la radio, te llega a través de diversos medios. Conocimiento hay donde quiera. El que no adquiere conocimiento, como dice la palabra del Señor, que nos llenemos de todo conocimiento, no quiere conocimiento. No quiere conocimiento porque no quiere. Entonces, esta palabra, la palabra adoración, es como especie de una mesa de varias patas. No es simplemente una palabra. Adoración no es simplemente un concepto. Los hebreos utilizaban la palabra sachach, eso termina en H, sachach, para hablar de este concepto de adoración. Y cuando hablaban de sachach, hablaban de postrarse, hablaban de arrodillarse, hablaban de hacer reverencia, hablaban de rendir homenaje, hablaban de humillación, hablaban de respeto, hablaban de besar, de inclinarse humildemente, reverentemente y besar los pies de algo que no necesariamente era Dios. Ese era el concepto, era el significado de la palabra en esa época. Pero siempre esta palabra ha estado vinculada a Dios. Cuando la Biblia habla de adorar, nunca hace referencia a adorar a dioses muertos, a ídolos, a dioses paganos. Nunca hace referencia a adorar a un ser humano, nunca hace referencia a adorar un objeto. Hace referencia directa a adorar a Dios. Amén. Siempre entre los hebreos se hablaba de adorar, de rendirle homenaje. De modo que cuando se decía que nos íbamos a postrar, era postrarse delante del Señor. Cuando se hablaba de que nos íbamos a arrodillar, era arrodillarse delante de Jehová. Cuando hablábamos de hacer reverencia, era hacer reverencia delante de Jehová. Cuando se decía que había que rendir homenaje, o humillarse, o respetar, o besar, se hablaba de adorar a Dios. Amén. Amén. No había otra vinculación, era una palabra sagrada, una palabra que expresaba el tributo más profundo, el tributo más completo, el tributo, diría yo, que no le faltaba nada. Esa era la palabra que ellos utilizaban para humillarse delante del Señor. Y entonces cuando se utilizaba esa palabra, pues lógicamente no se hablaba de una sola cosa, de un solo concepto. Es como Jehová, por ejemplo. Jehová en el Antiguo Testamento se revela con distintos nombres. Ustedes han oído que a Jehová se le llama Adonai o el Señor. Ustedes han oído que a Jehová también se le llama el fuerte, el todopoderoso, el sanador, el estandarte. Jehová se manifestaba con diversos nombres.
Y asimismo también la esencia de la adoración que se le rendía a Dios tenía distintas patas, era una mesa con distintas patas, distintos conceptos, distintos significados, porque a Dios no lo podemos definir con una sola palabra. Dios es tan profundo, Dios es tan complejo, Dios es tan misterioso, Dios es tan grandioso y tan todopoderoso, tan trascendente, que no hay manera de que nosotros como humanos lo podamos entender con una sola palabra. ¿Pueden adorar y bendecir al Señor? Entonces, cuando hablamos de la palabra adoración, estamos hablando también de algo tan grandioso, tan maravilloso, que los hebreos lo decían de diferentes maneras. Como decía un predicador, nosotros consideramos que el cielo es algo demasiado grande y demasiado maravilloso. El cielo es demasiado lindo. Y la Biblia no puede presentar una sola palabra para el cielo, tienen que haber muchas palabras. Porque es tan grande que hay diversas palabras para describirlo. Y así entonces nosotros nos encontramos con la palabra adoración, que no es simplemente lo que nosotros hemos aprendido desde el principio que nos convertimos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que cree que adoración es simplemente ir a la iglesia para cantar coro. ¿A qué vamos a adorar a Dios? ¿Y qué hacemos en la iglesia? Cantar coro. La gente cree que la adoración es solamente cantar coro. Cantar coro es parte de la adoración, es una patita de la mesa. Digamos que la mesa tiene como 7 o 8 patas o 10 patas. Entonces cantar coro es una pata de la mesa. Bendito sea el Señor. Y orar al Señor. Podríamos decir que orar también es otra pata de la mesa. Pero orar no es toda la adoración. Orar es parte de la adoración. O podríamos decir que cantar un himno es parte también de la adoración, pero no es toda la adoración. La adoración es un paquete de cosas, la adoración es un montón de cosas juntas. Como nosotros decimos, un paquete de cosas, un sinfín de cosas, un montón de asuntos, una montaña de cosas, una caterva, decimos en Santo Domingo. Un paquetón de cosas. Entonces, no es una sola palabra, son varias cositas para referirse al mismo concepto y todas van en la misma dirección. Ahora, ¿qué es lo que no varía aquí? ¿Qué es lo que no cambia aquí? La dirección de la adoración. O sea, siempre la adoración va en la misma dirección. Ya sea que usted se postre, ya sea que usted se humille, ya sea que usted bese, ya sea que usted se tire de rodillas, ya sea que se tire de cilicio, ya sea que usted se ponga de pie, ya sea que usted se hinque de rodillas, la manera que usted utilice para adorar siempre será en una misma dirección, la dirección de Jehová de los ejércitos, no hay otra dirección. Siempre va en el mismo camino, por la misma senda. Nunca la adoración va en otra dirección. Y cuando la adoración va en otra dirección, deja de ser adoración al Señor, se convierte en paganismo, se convierte en idolatría. Por eso la Biblia, la palabra de Jehová, dice, a un solo Dios adorarás. La adoración va en esta sola dirección, que sea a Jehová de los ejércitos. Si la adoración se sale de ahí, si la adoración va en dirección a un ídolo, si la adoración va en dirección a un hombre, si la adoración va en dirección a un objeto, si la adoración va en dirección a algo que no sea Jehová, no es adoración de la que la palabra de Dios dice. Es un concepto equivocado. Aleluya. Entonces, la adoración, hermano, tenía una serie de características. Y a mí me llama mucho la atención que la adoración, y es la que yo veo en este Salmo 96, verso 9, estaba siempre vinculada al temor y a la santidad. Note que en este Salmo dice, adorar a Jehová. Ahí está la palabra adoración. Adoren al Señor. El objeto de la adoración siempre es Jehová, no otro. Pero fíjense que los truquitos que aparecen aquí. Adórenlo en la hermosura de su santidad. Y está la palabra santidad vinculada a la adoración. Y eso es curioso. Y más adelante, temed delante de él toda la tierra. De manera que la adoración está aquí íntimamente relacionada con la palabra santidad e íntimamente relacionada al mismo tiempo con la palabra temor. De modo que cuando nosotros hablamos de adoración en la palabra de Dios, siempre la adoración ha estado junta con la santidad de Dios
y junta con el temor de Dios. Ninguno que dice adorar al Señor puede estar divorciado de la santidad y del temor a Dios. Todo creyente que dice que adora al Señor, que dice que teme al Señor, tiene que adorar a Dios. Si usted dice que teme a Dios y no le adora, está equivocado de camino hacia el mundo. Igualmente, si usted dice que adora al Señor, pero no le teme, hace tiempo que está perdido, porque eso así no funciona. Aquí dice que adoramos al Señor en la hermosura de su santidad. Y luego más adelante dice, y temed delante de Él toda la tierra. Eso siempre está junto. Alguien podría tratar de explicar la palabra adoración de otra manera, pero yo no encuentro en las Escrituras, hermano, ningún momento en que la palabra adoración esté fuera del asunto de la santidad. Hoy muchos no sé, millones de creyentes probablemente estarán perdidos hace tiempo porque se le ha torcido, los han mal enseñado, los han mal instruido, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas los han guiado en una dirección contraria y les han enseñado que la adoración no tiene que ver con compromiso, que la adoración no tiene que ver con el temor a Dios. Le han enseñado que la adoración no tiene que ver con la santidad. Pues mire que están equivocados de camino hace tiempo. Porque la adoración sí está relacionada con la santidad, con el estilo de vida, con la forma de nosotros hacer las cosas allá afuera, con el compromiso con Dios. La adoración siempre está juntitica y pegada de la mano. No hay manera de despegar eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra temor, estamos hablando, hermano, del respeto a Dios, el respeto al Señor. Alguien que dice que adora al Señor, teme a Dios. El que dice que adora al Señor debe temer y respetar a Dios y sus mandamientos. Igualmente que el que dice que ama a Dios, lo adora. O sea, son dos cosas que están juntas. Usted dice que ama al Señor, tiene que adorarlo. Y usted dice que adora al Señor, tiene que amarlo. Usted dice que adora al Señor, tiene que temer a Dios. Y si dice que le teme, tiene que adorarlo. Yo no sé si entienden el trabajo. Lo que estoy diciendo es que una cosa no puede estar aquí, separada de la otra. Si usted dice que adora al Señor de corazón, es porque usted lo ama y lo respeta. Nadie que no ame y que no respete a Dios le puede adorar de corazón. Y si dice que lo adora, lo que está en un camino de hipocresía hace mucho tiempo. Una vida cristiana, estará viviendo una vida cristiana de doble moral o una vida hipócrita. Me llama la atención que el concepto de hipocresía entre los griegos era como usar una careta. Se usaba la palabra hipócrita, en griego era usar careta. Una careta que utiliza un actor de cine, un actor de novela o un actor. Pero el actor en esa época, en los tiempos de los griegos, se ponía una careta para esconder su verdadera personalidad. Y alguien decía, ¿quién es ese que está ahí? Es un hipócrita. No en el sentido que nosotros conocemos. El hipócrita era el actor. ¿Por qué era hipócrita? Porque se ponía una careta para esconder el rostro. ¿Quién es ese? Nadie sabía quién era. ¿Será Juan? ¿Será Pedro? ¿Será Julián? ¿Será Juanita? ¿Quién será? Nadie sabe, porque el actor se escondía la cara detrás de una careta. Entonces cuando se habla de hipocresía, de una vida hipócrita, se está hablando de una vida de doble sentido. Que allá afuera somos una cosa y en el templo somos otra. Que decimos una cosa a la gente, pero en privado somos otra. Hacemos algo aquí en el templo que nosotros llamamos adoración, pero cuando salimos de aquí tenemos otra vida, otro estilo, otra manera de ser, o la manera como nosotros nos comportamos o nos vestimos o hablamos, dice otra cosa diferente a lo que nosotros decimos aquí en el templo. Aleluya. De manera que tiene que haber una estrecha relación entre lo que nosotros hacemos aquí en el templo y lo que nosotros vivimos allá afuera. O sea, una relación estrecha entre palabra y hecho, entre idea y acción, entre palabra y conducta, lo que yo hago allá afuera. Tiene que haber relación estrecha. Yo no puedo, por un lado, decir cosas aquí y entonces cuando salgo de aquí transformarme como si fuera un camaleón, ¿verdad, pastor? Que cambia de color. Que se adaptan al ambiente. Un camaleón se adapta al clima, al contexto donde está. El camaleón inmediatamente se siente acosado o atrapado
hostigado por su enemigo, cambia de color y se adapta. Si el lugar es verde, verdecito se pone como una hoja de plátano. Si es marrón, se pone marrón oscuro y se puede esconder por ahí con mucha facilidad. Son estrategias que Dios le ha dado de manera natural a algunos animales. Entonces hay gente que son así como el camaleón, que cambian de color y se adaptan al lugar donde están y pueden pasar desapercibidos en cualquier lugar porque se esconden tras una máscara de una falsa identidad. Y hay muchos creyentes que viven ese estilo, esa forma de vida. Entonces eso no encuentra, hermano, relación con la vida de adoración que nosotros decimos, porque el que dice que adora al Señor no puede vivir una doble vida, debe vivir una vida de temor y una vida de santidad delante de la presencia del Señor. Eso es la palabra de Dios. ¿Pueden adorar y bendecir al Señor? Entonces, hermano, la adoración es un asunto de temor, de respeto a Dios. Porque la gente probablemente cree que adorar a Dios es solamente asistir al culto. Y eso es una confusión de términos. El que cree que la adoración solamente consiste en ir a la iglesia a cantar coro o a cantar un himno o venir rutinariamente al templo, la adoración, hermano, es un asunto de compromiso delante del Señor y básicamente allá afuera cuando nosotros salimos de aquí. Yo siempre le he dicho a los hermanos, miren, en el templo todo el mundo es santo. Aquí nadie dice una palabra obscena en el templo. En el templo nadie viene mal vestido, todo el mundo se viste bien, se cubre bien su cuerpo. En el templo nadie hace una rabiaca, un arrebato de ira. Nadie agarra al hijo, por las orejas. Nadie estalla una mesa tampoco de pique o de rabia con violencia como hacemos en la casa. Absolutamente en el templo todo el mundo es santo. Cuando salimos del templo es cuando se complican las cosas frente al vecino, frente al hermano que me habló duro o frente al esposo que llegó ese día rabioso a la casa. Ahí es el momento de nosotros demostrar que adoramos al Señor y como adoramos a Dios, tememos a Dios y yo me comporto diferente a aquel que no teme al Señor. Pueden adorar y bendecir a Dios. Es un compromiso que tenemos con el Señor. Y la adoración es compromiso, hermano, con la santidad de Dios. La verdad de Dios, no una máscara que nos ponemos. Aleluya. Mire, hay algunas cositas que están vinculadas a la adoración. La adoración, hermano, como algo personal. La adoración es un asunto personal, individual. Porque yo me identifico de manera personal con Dios. Yo me vinculo con Dios de manera personal, de manera individual. Yo tengo un compromiso con Dios como persona. Usted viene aquí a la iglesia y se junta con el pastor Rolón y se va en gloria, y con la pastora, y con el pastor Manolo, y con David Altagracia, y se goza todo el mundo como grupo, como una sociedad, como una asociación, como una iglesia. El Señor ha establecido su iglesia. El Señor ha establecido un grupo que me adoren como grupo. Pero, hermanos, hay otro asunto que es todavía más serio, que es el compromiso individual, el compromiso que yo tengo con Dios, a pesar del compromiso que tiene el otro, a pesar del compromiso que tiene la iglesia. Yo tengo un compromiso de manera individual con Dios, yo me debo a Dios como persona, y oramos como grupo, oramos como iglesia, pero yo tengo que orar de manera individual, como individuo. Nadie se salva por mí, ni el pastor me salva, nadie va a hacer la salvación por mí, nadie me lleva al cielo, me llevo al cielo yo con los hechos, con la santidad, con el compromiso delante del Señor. Nadie puede hacer nada por mí, yo tengo que hacer algo a favor de mi salvación. Aleluya. Entonces es un asunto, hermano, de intimidad, de acercamiento, de búsqueda, de tener una experiencia con el Señor. Y hay una experiencia que le llamamos experiencia corporativa. ¿Cómo es la experiencia corporativa? Bueno, gozarse aquí todos como grupo, como corporación. Hay que venir a la iglesia. La Biblia dice, ve a la iglesia. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Dice el apóstol o el autor de Hebreo, que no sabemos con seguridad quién es. Pero él dice, no se dejen de congregar como mucha gente acostumbra. O sea, hay mucha gente que deja de congregarse. Porque la Biblia le da valor, hermanos, al congregarse, al juntarse para adorar, a palmetear todos, a adorar, a confraternizar, a juntarnos todos como grupo. Pero por el otro lado, la Biblia le da un valor extraordinario a mi vida personal como individuo. Yo tengo un compromiso con Dios cuando salgo de la iglesia.
cuando yo estoy en mi casa en privado, cuando yo estoy en mi casa solo, cuando yo estoy en mi casa fuera de la iglesia, tengo un compromiso con el Señor, una responsabilidad de sujetarme, de serle fiel, de obedecerle y de saber que el Espíritu Santo me está vigilando y me sigue donde quiera que yo me encuentro. Pueden adorar al Señor. Eso, hermanos, implica que Dios te ve a ti como un grupo, como una iglesia, como una corporación, como una asociación, como un grupo, como un montón de gente, pero te ve también como individuo. En el tanto estamos aquí, Dios te está vigilando y te está chequeando aquí. Pero de que tú sales allí, te va Dios vigilando a ti solo. ¿Para dónde tú vas? Sí, Señor, amén. Tú estabas en la iglesia ahora mismo y Dios está viendo la iglesia entera allí adorándole y sirviéndole. Pero inmediatamente tú sales de allí, yo te estoy viendo por donde tú vas. Te sigue. Y te ve a ti como parte de una organización, de un grupo, de un montón de hermanos. Pero te ve a ti como individuo donde quiera que tú vas. Dios guía tus pasos. Dios te vigila. Dios va contigo donde quiera que tú vas. Eso implica, hermano, un compromiso de manera individual con Dios. Amén. Con el Señor. Saber, hermano, que yo me debo a Dios. Saber, hermano, que el esposo no va a responder por mí. Saber que los hijos no responden por mí. Saber que el pastor no va a responder por mí el día del juicio. Saber que nadie en esta tierra va a responder por mí. Que yo tengo un compromiso individual. Yo me debo al Señor y tengo que hacer algo por mí. Y que por mucho que ore el pastor por mí, por mucho que oren los hermanos, por mucho que todo el mundo ore por mí. Ay, hermano, ore por mí. Sí, yo voy a orar por ti, mi hermano. Eso es bueno. Que la gente ore por uno. La Biblia dice, orad los unos por los otros. Pero esa gente no van a hacer mucho por mí. Por mi salvación no van a hacer mucho. Yo tengo que saber que me debo a Dios. Yo tengo que saber que tengo un compromiso de vivir una vida santa delante del Señor. Yo tengo que saber que tengo que levantarme como persona para orar. Yo tengo que saber que tengo que ir yo mismo como individuo al templo a adorar al Señor, a acercarme al Señor como individuo, no como grupo, y que me debo al Señor y que debo adorar al Señor no porque oigo a otro adorando ni porque escucho a otro a mi lado que adora, sino porque yo tengo el compromiso de adorar al Señor como persona y yo me debo al Señor y yo debo decirle, Señor, esta gente que están aquí te aman, pero yo también como persona te amo y te quiero, y besar y abrazar al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, esto es un asunto individual, pero es un asunto también corporativo. Hay gente que, yo escuché a un hermano allá, de nuestra congregación, que un día le visitamos. Hermano, usted tiene como 2 domingos que no lo vemos en la iglesia, está malito, está enfermito, porque uno como pastor, uno sabe que no está enfermo. Uno se da cuenta por alguna vía. El pastor se da cuenta de muchas cositas que la gente cree que no las sabe. Lo que pasa es que los pastores nos hacemos pasar por tontos. Uno se hace como que no sabe. Pero hay muchas cositas que Dios nos muestra y que uno por la experiencia que tiene en el ministerio las aprende en el camino. Y entonces, el hermano le preguntamos, hermano, yo pienso que usted está enfermo porque hace unos cuantos tiempos que no le vemos en la iglesia. Entonces me dice, mire hermano, yo he decidido no ir a la iglesia porque yo tengo un culto en mi casa. Y Ezequiel Molina, esos mensajes de Ezequiel Molina, esos mensajes de Wanda Rolón, esos mensajes extraordinarios que da el pastor Manolo ahí por televisión o por radio. Mira, ahí dan unos cultos en televisión. Hay un canal que se llama Enlace. Hay un radio que le llaman Radio Redentor. Esa gente dan unos cultos que lo transmiten en vivo y yo me quedo en casa, hermano. Esto es un culto. Pero mire, la Biblia en ninguna parte habla de radio y de televisión, lamentablemente. No es que sea malo, no es que sea pecaminoso. Uno puede aprovechar un buen sermón y un buen culto y edificarse y ser bendecido por lo que ve en la radio o en la televisión. Pero la Biblia me dice a mí que como individuo tengo que ir a la iglesia y acercarme y juntarme con otros hermanos para compartir y para adorar, hermano, en comunidad, para adorar de manera corporativa. Aleluya. Entonces, la adoración es individual, pero es también corporativa, es grupal. Las dos cosas están en la Biblia. Tú te levantas a las 5 de la mañana para adorar al Señor, como decía David, de madrugada te buscaré. Y eso es una maravilla, buscar al Señor de madrugada. Pero también dice el domingo, vete para la iglesia. Vete para la iglesia el domingo y júntate con otros hermanos. La adoración, hermano, involucra también la personalidad. Cuando la Biblia habla de adoración, también lo vincula con los sentimientos. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de todo lo que yo soy. La personalidad suya es todo lo que usted es.
el nombre suyo, la identidad suyo, la herencia de donde usted viene, la genética, todo, el cerebro suyo, todo lo que usted es. Eso implica las emociones, el pensamiento, el alma suya, su espíritu, su cuerpo, la totalidad, el paquete completo. ¿Quién es la personalidad? Lo que yo soy. Entonces, con todo lo que yo soy, adoro al Señor. ¿Pueden adorar, bendecir a Dios? Con todo, le adoro con los sentimientos, le adoro con las emociones. Y mire, hay gente